En casa, mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando, por supuesto, RP Noticias, la voz de todo el Perú. Y en nuestra cobertura, regreso a clases, pues estamos preocupados realmente de que a esas alturas, ¿no?, del partido, aún hayan colegios nacionales, atención, colegios nacionales que realizan cobros indebidos a los padres de familia o que no brindan la información necesaria para que estos matriculen a sus hijos o hijas. Además de la infraestructura, que es otro cantar, porque hacia la fecha, en marzo, que está programada para que todos los niños regresen a clases en el sector público, se puede cumplir de repente con la meta, ¿no?, de llegar, de que todos estén estudiando hacia marzo. Pero ¿cómo llegan? En aulas prefabricadas, con techos de calamina, de repente en regiones donde la temperatura es altísima, y estamos hablando de techos de calamina, regiones con calor, donde estudian niños de 3 a 5 años de inicial, por ejemplo. No, así que, bueno, para hablar del tema, para brindarles a ustedes también herramientas donde denunciar si es que tienen algún problema con algún colegio estatal, atención, estatales, ya tenemos en cabina a Renzo Deza. Él es representante de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, a quien damos la bienvenida. Señor Deza, buenos días. Buenos días, Diego, gracias por la invitación. Bien, primero, ¿qué información ha recogido la Defensoría del Pueblo con respecto a cobros indebidos y falta de acceso a la información en colegios nacionales a nivel nacional? A ver, la Defensoría del Pueblo en el periodo del 18 de enero al 6 de febrero hizo una supervisión nacional a 214 colegios públicos, con excepción de Ica por el contexto de la conflictividad y las marchas. En ese universo hemos detectado algunos problemas que nos preocupan porque inciden en la afectación del derecho al acceso a la educación y sobre todo el derecho a la gratuidad de la educación pública. Como los primeros hallazgos referidos al deber de información, de 214 colegios encontramos que 30 no habían cumplido con remitir el reporte final del proceso de matrícula del año 2022. ¿Y por qué es importante este documento? Porque da a la UGEL un diagnóstico de qué problemas hay en el proceso de matrícula, respecto de vacantes, respecto de trámites, respecto de cobros, etcétera, ¿no? Es importante que los colegios cumplan con ello. Este año, de igual, cuando culmine el proceso de matrícula, cada colegio público debe informar a la UGEL para que ellos, a su vez, informen a las... Y un grupo importante de colegios no ha cumplido con presentar ese informe. 30 colegios. Luego hay un grupo menor de 214, alrededor de 15 y 20 colegios, que no cumplieron con publicar la información sobre el proceso de matrícula actual. Ello que implica que muchos padres y madres de familia, cuando se acercan al local educativo, no van a tener información sobre cuántas vacantes disponibles hay, cuáles son las fechas del proceso de matrícula, cuáles son los criterios o de priorización para ingresar al colegio. Esto se traduce entonces en padres de familia que podrían no saber hasta la fecha cuándo matricular a sus hijos, o qué es lo que tienen que hacer, o no reciben una comunicación del colegio estatal en este caso, para ellos eventualmente acercarse y no saben si su hijo está matriculado o no. Sí, la Defensoría del Pueblo en diversas comunicaciones ha sostenido que el tema de la información es fundamental porque permite al padre de familia tener claridad de todo el proceso de matrícula. Bueno, ese conocimiento de la ciudadanía siempre a cada primer trimestre hay, reportes de colas y filas extensas, ¿no? La gente pasa la noche afuera de un colegio para conseguir una vacante, ¿no? Es una situación que no debería darse. Justamente uno de los elementos que pueden coadyuvar esa situación, que no se dé o se repita cada año. Falta de información. Exactamente. Exacto. Y en materia de cobros indebidos, ¿qué es lo que un colegio no debería cobrarle al padre de familia para matricular a sus hijos y qué es lo que no? A ver, el tema de la gratuidad de la educación pública, la ciudadanía tiene que tener claro que esto es tan relevante que incluso está expresamente en la Constitución Política. Señala que la educación inicial, primaria y secundaria es completamente gratuita. De igual manera, la Ley General de Educación señala lo mismo y implica, ¿qué implica la gratuidad? Dos elementos. Uno, que el acceso a la educación y la prestación del servicio no debe estar condicionado a ningún pago. Segundo, le implica una responsabilidad al Estado, que es, además de brindar el servicio educativo, obviamente, debe complementarse con servicios
como entrega de alimentos, programas de salud y entrega del servicio de ¿Y alimentos. qué han detectado ustedes? Que eso no está pasando en algunos ¿Qué colegios. es lo que hemos detectado? De 214 colegios hay 93 que al momento de la supervisión nos reportaron que hacían de manera paralela y conjunta tanto el proceso de matrícula como el cobro de la cuota ordinaria de la PAFA. Ya la Defensoría del Pueblo tiene una posición institucional en su informe defensorial 131 que la cuota ordinaria de la PAFA, de acuerdo a la ley de PAFA, corresponde al valor de 1.5 de la UIT del año correspondiente. Este año el límite es 74 soles con 25 céntimos. Pero no se puede condicionar la matrícula al pago de APAFA. Exacto. ¿Cuál es la interpretación? Que es la cuota de APAFAS la decide la Asamblea General de la PAFA. La primera asamblea ordinaria se realiza en el mes de abril, es decir, que desde abril o en abril es donde se define la cuota. Recién, entonces en abril se podría hacer ese pago porque recién se va a definir. La PAFA es la Asociación de Padres de Familia, ¿no? En ningún colegio, porque entiendo que ustedes han hecho o han analizado una cierta cantidad de colegios que puede llamarse como una muestra, digamos, ¿no? Una muestra de lo que está pasando en general en las regiones. Si algún padre de familia quiere denunciar que le están cobrando la matrícula en un colegio estatal, que están condicionando la matrícula de su hijo, de su hija, al pago de APAFA, o que aún no tienen la información necesaria y el colegio no le responde para saber si hay una vacante o no, ¿cómo puede hacer la denuncia en la Defensoría? ¿A quién puede recurrir? A ver, en primera instancia, directamente al director del colegio. Él es el responsable legal de toda la gestión del colegio. Él debe asegurar la gratuidad y el acceso sin discriminación por parte de los niños, niñas, adolescentes. Si el director, digamos, incumple sus deberes, no contesta, desaparece, no contesta está. o, digamos, permite el cobro condicionado, lo que el padre de familia debe acudir es a la unidad de gestión educativa local. La UGEL. La UGEL. ¿Por qué? Porque la UGEL es la responsable de supervisar y monitorear cómo trabajan y actúan los colegios, ¿no? No solo para que la situación no se dé, sino para evaluar la posibilidad de que este personal directivo haya incumplido un deber y pueda ser sujeto de un proceso disciplinario, ¿no? Atención entonces, señor Deza, muchas gracias. Vamos a continuar con usted, pero vamos a abrir las líneas porque estamos seguros que ustedes, estimados oyentes, tienen muchas preguntas, tienen muchas consultas. De repente sus hijos o sus hijas están en un colegio estatal, en una región del Perú, y les quieren cobrar la matrícula. Quieren decirles, si no pagas la cuota de APAFA, no te matriculamos a tu hijo. O de repente tienen que hacer colas en la madrugada para saber si es que hay una vacante porque el colegio estatal no le brinda un número de repente al cual contestar o no puede ubicar al director de su colegio. ¿Tiene alguna duda o consulta? ¿Qué pasa si su colegio está en malas condiciones? Por ejemplo, el colegio de sus hijos. ¿Se puede pedir la cuota de APAFA desde ahora o no? Dudas y consultas, atención, abrimos nuestras líneas 212-4100, 212-7165 y 0813-140, gratis desde las regiones del Perú. Atención, llámenos si tiene alguna duda o consulta sobre el reinicio de clases, si es que siente que sus derechos están siendo vulnerados, el derecho de sus hijos al acceso a la educación. Volvemos, vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero volvemos con sus llamadas. Ahí les dejamos los números para que se comuniquen con nosotros. Después de escuchar el gran resumen, volvemos con Siempre en Casa por RPP, la voz de todo el Perú. 11:06 de la mañana, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y estamos en nuestra cobertura de regreso a clases. Estás escuchando Siempre en Casa y aquí en este programa nos importa que tu hijo, que tu hija lleguen a marzo estudiando, no solamente pues con una vacante, sino estudiando en las mejores condiciones. Y estamos con las líneas abiertas, 212-4100, 212-7165, 0813-140, línea gratuita desde todas las regiones del Perú. Estamos recogiendo tus denuncias, tus comentarios. Y ya tenemos una primera llamada. Alberto se comunica con nosotros desde San Martín de Porres. Alberto, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Porque estamos conversando con el representante de la Defensoría del Pueblo, Renzo Deza, aquí en cabina. Buenos días, señor Pajares. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Cuéntanos. Mire, yo estoy un poco, no sé si decir indignado. Siento que me están robando porque mi hijo está en un colegio privado y a veces nos parece, no, que en diciembre pocas clases. Eso no me importa. El tema es que ahora, por ejemplo, mi hijo estudia de 8:30 a 1:30.
pero han mandado un correo diciendo que este mes de marzo, por adaptabilidad, va a estudiar de 8:30 hasta las 10:30, 11. Él está en inicial de 5 años. Entonces, no sé si puedo reclamar, está bien lo que ellos hacen, porque si es así, la pensión también debería ser reducida, porque son más de a la semana como 10 horas de clase que no va a tener. A eso me refiero. Bien, Alberto, muchísimas gracias. Señor Deza, ¿qué le podemos contestar al padre de familia? Sí, esa actuación del colegio privado no es correcta por dos razones. Uno, ya el Ministerio de Educación ha establecido que de manera general se da clases presenciales. No existe la posibilidad de dar clases a distancia o semipresenciales. Eso ya cambió. Eso ya cambió. Eso oficialmente Ya cambió. ya no es- se puede. Hasta Ok. el año pasado había un supuesto donde podrías dar clases a distancia. Ok. Este año no. Entonces, ahí nomás ya hay un problema. Segundo, los colegios privados están sujetos a una relación de consumo y por ende están sujetos al cumplimiento del Código de Protección al Consumidor. Es decir, el servicio que yo te ofrezco, la información que yo te doy, tengo que cumplirla. Entonces, si yo te cobro por un servicio que es presencial, que tiene un determinado número de horas, como señalaba el padre familia, de 8:30 a 1:30, no puedes de manera arbitraria y sin sustento normativo reducir las horas de clases presenciales, ¿no? Ahí el padre familia perfectamente podría ir a Indecopi para Eso, entonces demandar. los canales para que Alberto o cualquier padre o madre de familia que esté en esa situación reclame son, uno, Indecopi, Indecopi por la vulneración a sus derechos directamente con Indecopi. como consumidor, sí. Y aparte, cuando el colegio, que es por más que sea privado, la ciudadanía tiene que tener claro, la educación es un servicio público y es de titularidad estatal. Y eso implica que es el Estado el que ordena los lineamientos generales del servicio educativo, que el colegio privado tiene que cumplir. Entonces, si es que aquí se está incumpliendo una norma referida al servicio educativo en el año, el padre de familia también perfectamente puede acudir al OGEL e informar, oye, acá hay un colegio que en su sustento normativo estás brindando solo 2 horas de clases presenciales. Denuncias ante Indecopi y ante la OGEL en este caso, precisamente. Ok, tenemos una segunda llamada, señor Deza. Juan nos llama de San Juan de Miraflores. Juan, muy buenos días. Cuéntanos tu consulta. Buenos días, buenos días. Sí, una consulta. Mire, mi hijo está estudiando en el Colegio Fe de Alegría número 3, acá en San Juan de Miraflores. Ya hubo una reunión de padres de familia. Aquí no tenemos a PAFA, porque hace mucho antes de la pandemia hubo problemas con la PAFA y dijeron que ya no más a PAFA. Pero hay un comité de padres de familia que entran con una cuenta mancomunada con un representante del colegio, ya sea el subdirector o el director, para administrar los fondos del aporte que hacen los padres. Este año hubo la reunión, el colegio, el director y el subdirector pidieron un aporte de 75 soles por cada padre de familia. ¿Ya? Entonces, y lo van a administrar que para arreglar baños, porque el colegio, ya la infraestructura fue declarada no apto y los chicos están estudiando en módulos. Claro. ¿Y tu Ya, consulta? ese es uno. Sí, esa es una de mis consultas, ¿no? Que si está bien lo que ellos están pidiendo, Ok. porque lo que no aclaró el director fue que el colegio también tiene ingresos propios, que son los kioscos y las copias, ¿no? Eso de las copias también quería consultar si está lícito lo que hacen, porque nosotros los padres de familia pagamos un promedio de 7 a 8 soles por alumno para las copias, ¿no? Y el salón está pagando más o menos un promedio de 70, creo, 80 soles mensuales por copias. ¿Por copias? A ver. Por copias, sí. Entonces, Entonces, ¿dónde está sucediendo, Juan? ¿Perdón? ¿Dónde está sucediendo? En Fe y Alegría de Fe número 3. número 3, en San Juan de Miraflores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo siempre he sido de los que no me gusta la copia, siempre lo rogamos, pero se hace lo que la mayoría manda, ¿no? Y los Bien. profesores siempre justifican que es necesario porque no se dan abasto los profesores y que eso les ayuda Bien, Juan. a poder avanzar en los temas y en la clase con los chicos. Va a contestarte el Entonces, especialista, va a contestarte. Muchas gracias por tus consultas. Primero ya habíamos hablado del pago de la PAFA, ¿no? Y segundo, está el tema de las copias. O sea, mensualmente los alumnos pagan una cantidad, ¿no? Por alumno de copias en el Colegio Fe y Alegría número 3 de San Juan de Miraflores. Esto es lícito y también hay un tema de que los profesores dicen, ¿no?
señor Deza, de la Defensoría del Pueblo. A veces las copias son necesarias, dicen, para estudiar. ¿Qué pasa en estas situaciones? A ver, un colegio público, como cualquier entidad del Estado, está sujeta al principio de legalidad. No pueden cobrar por nada que no tenga refrendo legal. Los colegios públicos pueden cobrar solo a través de lo que son los comités de gestión de recursos propios. Hay un decreto supremo que establece que los colegios públicos pueden generar un comité y cobrar a la ciudadanía solo 3 conceptos. Uno, por el alquiler de espacios, ¿no? Digamos, canchas, espacios, siempre y cuando no afecte la normal proceso educativo, la realización de clases. Segundo, pueden realizar cobros por realización de actividades deportivas, culturales, artísticas, ¿no? Creo que cualquier ciudadano puede ver en un colegio, a veces hacen, digamos, gran festival bailable, folclórico y cobran una entrada. La ley lo permite, ¿no? Tercero, pueden cobrar por servicios educativos, ¿no? Por ejemplo, los cursos de verano, nivelación, excepto los programas de recuperación pedagógica, que por norma son completamente gratuitos en los colegios públicos. Es decir, en esta norma no está establecido que se pueda cobrar por como dijo el ciudadano, por copias. No se puede. No, este colegio directamente, el director está haciendo cobros que están fuera del marco legal. Ni siquiera aunque haya un acuerdo, porque la ley no lo permite. No, o sea, no está mencionado en la ley. No se puede. A pesar de que haya un acuerdo interno y digan las copias son necesarias para estudiar, o sea, la ley está impidiendo eso. No, claro, o sea, digamos, la ley de la PAFA establece expresamente, es 1.5 del valor del OIT. No cualquier otra situación en la que de manera, digamos, particular se quiera hacer cobros por donaciones, como sea que se llame, es una manera de posiblemente de sacar claro, porque la ley, ¿no? Lo de la PAFA, 75 soles, eso entiendo que está dentro de la ley. Sí. ¿No? Eso sí se tiene que pagar. No se puede condicionar la matrícula a ese pago, pero se tiene que pagar en algún momento. El tema de la PAFA, 75 soles, está correcto. No se puede cobrar por copias. Eso definitivamente no se puede cobrar. No. Ahí clarísima la respuesta para Juan de San Juan de Miraflores. Y tenemos una llamada más rapidísima desde San Juan del Lurigancho, esta vez. Raúl, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta para el especialista de la Defensoría del Pueblo? Buenos días, señores. Sino, ¿qué pasa de que acá el Colegio de las Azucenas, que es público, condiciona las matrículas? O sea, primero hace que pague a PAFA y después nos matriculan. Y si nosotros decimos de que no nos pueden condicionar, entonces fácilmente nos dicen no hay vacante. No hay vacante. Entonces, no hay vacante, no dice, y a veces nos borran de lo que ya nosotros a veces ya hemos separado la matrícula. Entonces, eso es lo que sucede en un colegio público. ¿Qué colegio? O sea, ¿Qué colegio? Ese es Raúl, un colegio inicial. ¿Cómo se llama? Las Azucenas de Caja de Agua. Las Azucenas de Caja de Agua. Es un colegio de educación inicial. Y Estamos hablando de colegios de niños de 3 a 5 años. Sí. Entonces, aparte nos hacen comprar equipo, televisores, muebles, y la verdad eso ya yo creo que a través de cuotas estamos hablando. Cuotas, nos hacen cuotas como al firmar un documento diciendo que es voluntario, pero nos exigen que pagamos eso primero antes de que nos matriculen. Y yo a veces he tenido problemas con la directora diciendo que ellos no tienen por qué condicionar la matrícula, pero siempre lo hacen. Bien, gracias Raúl, hemos tomado tu denuncia. ¿A dónde podría yo decir quejarme o denunciarlo? Eso más quería saber. Bien, muchísimas gracias Raúl. ¿A dónde puedes quejarte? Ya lo ha dejado claro el señor Deza, al Indecopi o a la OGEL correspondiente, pero esto es ilegal. Completamente ilegal. Sí, acá entiendo que el colegio es público, entonces ahí ya no tiene intervención Indecopi, sino directamente la UGEL. Ahí directo a la UGEL. La UGEL, como colegio público. Son dos temas. Ahí es el cobro ilegal que el personal directivo está permitiendo y directamente la UGEL tiene que romper, o sea, eliminar ese cobro y segundo, evaluar un procedimiento disciplinario porque Atención, al OGEL correspondiente. Estamos hablando del Colegio Las Azucenas de Caja de Agua en San Juan del Lurigancho, que está condicionando la matrícula de niños de 3 a 5 años al pago de APAFA. Y además les cobra mensualmente a los padres de familia una cuota para televisores, para equipos, no sé.
Es tremendo esto porque esto va totalmente contra la ley, como bien nos ha explicado usted, señor Deza. Sí, el servicio educativo es completamente gratuito porque corresponde al Estado garantizar todas las condiciones para que se preste el mismo. Hay que hacer la denuncia de inmediato. Son las 11:17. Vamos a escuchar a los anunciantes, pero le pido, señor Deza, que se quede un bloque más. Las denuncias, los oyentes están llamando y queremos atenderlos a todos. 212-4100, 212-7165, 0813-140. Sigan llamándonos para recibirlas de estudiar. Ulises, muchas gracias por esperarnos. Nos llamas desde Yauyos. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Ulises, buenos días. Es el último domingo 5 de febrero, las instituciones educativas del nivel inicial, primaria, secundaria en Guayampe, esto en la jurisdicción del distrito de Viña, en la provincia de Yauyos, ha sido totalmente arrasado, desaparecido, ¿no? Y de veras que nuestros estudiantes, nuestros hijos no tienen dónde recepcionar la clase en los primeros días del mes de marzo. Entonces nadie se ha personado hasta la fecha, ni el gobierno local digital, provincial, regional, ni mucho menos el nacional. Pero sin embargo, pues hace poco se declaró en esta emergencia ya hace 2 días, pero bueno, esto para resolver temas de vivienda, temas de población, pero mucho menos en temas a infraestructura educativa. Y de verdad que el gobierno central, propiamente de Dina Boluarte, en vez de pelearse con el Congreso, debe dedicarse, por ejemplo, pues a enviarnos aulas prefabricadas, o para todo caso, pues no también destinar laptop a los maestros, a los estudiantes. Esa es la preocupación propiamente aquí en la provincia de Yauyos, y no solamente en Guayampe, sino hay otros lugares que están afectados, y de verdad que todavía falta 1 mes y medio para lluvias y posiblemente se afecten más instituciones educativas. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Preocupante lo que nos cuenta Ulises, señor Deza, de la Defensoría del Pueblo, porque el Huayco en esta localidad, en Guayampe, en Yauyos, se ha llevado el colegio del lugar. Y él nos explicaba y nos ha informado también que no les han comunicado, no hay cómo sus hijos vuelvan a clases, y que pues hay una ausencia total, que nadie les dice nada. ¿Qué hacer en ese caso, por ejemplo, en Yauyos? A ver, hay 2 ideas centrales. La ley de educación señala que los gobiernos regionales tienen competencias para poder establecer una fecha o calendario de inicio de clases diferente al establecido por el Ministerio de Educación por causas justificadas. Justamente uno de ellos es por emergencias y desastres, ¿no? Entonces ahí el gobierno regional podría establecer un inicio de clases posterior. Obviamente ello implica que se cumplan con las horas de clase pedagógicas establecidas en la norma del año escolar. La segunda idea es, los gobiernos regionales tienen competencias directas en la gestión de los servicios educativos. Entonces, el primer llamado a garantizar la disponibilidad de espacios, mobiliario, infraestructura en esta situación crítica es el propio gobierno regional. De darse el caso que por N factores presupuestales, de gestión, administrativos no lo pueda hacer, podría coordinar con el Programa Nacional de Infraestructura. De la experiencia en la atención de casos e investigaciones que hemos efectuado en la Defensoría del Pueblo, la unidad de equipamiento mobiliario suele atender estos pedidos de de módulos prefabricados o módulos educativos en situaciones de emergencia, digamos, reasignando, módulos, ¿no? Claro. Cuando hay por ejemplo, un ejemplo sencillo, digamos, hay un colegio que está por entregarse una nueva obra, esos módulos educativos ya no se van a regresar. Claro, en este caso en Yauyos ni siquiera hay módulos. Claro. O sea, ese es el problema, ¿no? Es cierto que en algunas oportunidades el tema del Ministerio de Educación, que tiene que dar las políticas públicas, es clarísimo, pero el papel de los gobiernos regionales se habla poco. Ellos tienen la autoridad y tienen sobre todo el presupuesto asignado, ¿no es cierto?, para poder actuar en estos casos. Exactamente. La Defensoría del Pueblo en sus diversos informes, sobre todo también en el periodo de la emergencia sanitaria, ha sido muy enfático en señalar las competencias que tienen los gobiernos regionales. La idea es que por norma de emergencia, por la ley de contrataciones, hay la posibilidad de establecer compras excepcionales por situaciones de emergencia. Este colegio en Yauyos debería tener, pues, todas las de gestión, tanto del gobierno regional como de PRONIES, para poder atenderlo. Ahí es importantísimo el gobierno regional de Lima Provincia. Ahí atención con esta denuncia. En Yauyos no tienen cómo regresar a clases.
Muchísimas gracias a Renzo Deza, representante de la Defensoría del Pueblo, que va a seguir supervisando, imagino, el regreso a clases. Y son las 11:29, vamos a escuchar los titulares. Sí, solo, rapidísimo. solo un minuto. Recordar a la ciudadanía que vamos a seguir supervisando el servicio educativo. Recordar también la línea gratuita, el 0815-170, para cualquier denuncia por vulneración de derechos, no solo educación, sino salud y cualquier Perfecto. otro, ¿no? Atentos Gracias. a ese número entonces para cualquier denuncia. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos con más en Siempre en Casa.